Hermano, Dios te bendiga. Estamos hablando de fe, es un tema muy precioso, de que el Señor quiere que caminemos sin dudas, que no seamos conformistas, porque Dios siempre tiene mucho más para nosotros. Ya no queremos solamente hablarle a Dios, sino que teniendo la necesidad y el anhelo, queremos que Dios nos hable a nosotros para que nos hable de sus cosas y nos muestre sus planes. Eso ocurre en el lugar santísimo, para que nuestro Moisés vaya disminuyendo, vaya menguando y vaya creciendo nuestro Josué. No queremos quedarnos a medias. Es una bendición para el cristiano saber que para los pecados el Señor instituyó la gracia y que para las dudas el Señor nos ha dado la fe. Esto que te estoy hablando es el panorama ideal de una iglesia, pero lamentablemente la realidad es otra. Hoy la iglesia ha querido reflejar a Dios solamente recitando versículos, porque es más fácil decirlos que vivirlos. Cuando leo una porción de la Escritura, yo no la voy a leer para buscar demostrar la veracidad de esos versículos. Lo que debemos hacer es escudriñar una parte de la Biblia para profundizar en esa verdad y someterme a ella. Eso es lo que nosotros como iglesia vamos a hacer. Y cuando nos sometemos a la verdad que estamos escudriñando y vemos que funciona lo que Dios dice, nuestra fe va en aumento. Cuando el pueblo camina sin una fe genuina, lo que vamos a tener es una iglesia débil. Y de eso tenemos mucho. Yo te pregunto, si tú observas a tu alrededor, ¿qué encuentras? Es el motivo de esta serie. Pero si tú ves a tu alrededor, ¿qué vas a encontrar? Una iglesia que camina en fe, que tiene fortaleza, que tiene sabiduría del cielo, o encuentras gente que se ha acomodado y que no conoce a Dios. Te voy a poner un ejemplo. Si le preguntas a un cristiano el por qué no es correcto que la iglesia esté sometida al dominio del gobierno de ese país, ¿qué crees que te va a contestar? Te podrá decir muchas cosas, pero es clásico que te digan: no es correcto que la iglesia esté bajo el dominio, bajo el gobierno, porque hay una ley establecida en la Constitución política que dice que gobierno y Estado deben estar separados. Y a mí como cristiano te van a decir: no me gusta que en la escuela donde van mis hijos les inculquen cosas de la religión tradicional. Esa es la respuesta clásica. Acuérdate que según el hombre piensa, el hombre es. Alguien que te ha contestado así te está diciendo la visión que tiene de lo que es la iglesia. Nuestra torpe mente nos ha puesto debajo de una institución humana que el ser humano creó, que se llama gobierno político. Quiero que veas la condición de la iglesia tan baja y el desconocimiento que tenemos de quién es Dios y quiénes somos nosotros. ¿Cuál sería la respuesta correcta? La iglesia no está bien, no es correcto que esté bajo el gobierno humano, porque la iglesia es gobierno. Porque el Señor nos ha dado la autoridad a nosotros. Pero nosotros no nos hemos atrevido a creer. Mira lo que dice Mateo 16:19. Dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Qué precioso versículo. El problema que hoy no lo cumplimos en nuestra vida. Hoy nada atamos y nada desatamos. Este versículo se ha vuelto un conjunto de frases, digo la expresión, populacheras dentro de la iglesia para vernos muy espirituales, pero ni por asomo se viven, solamente se recitan.
Es decir, que el cristiano está hablando de un poder que desconoce porque no se ha atrevido a creer que lo tienen. Mira lo que dice ese versículo, el Señor nos ha dado una autoridad. Pero mientras nosotros no lo creamos, vivimos una vida a media. Solamente es alardear, pero no es vivir. Al que te recite este versículo, que esté parado detrás de un púlpito, que te enseñe, es tu obligación pararte delante de ese ministro y decirle: a ver, señor ministro, ¿qué es lo que usted ata y qué es lo que usted desata? Yo quiero que usted me explique. Yo quiero saber si usted está parado ahí porque es el Elías que había de venir, que ejerce el gobierno de Dios aquí en la tierra. Yo quiero saber si usted, que me está recitando un versículo, es ese Pedro al cual el Señor le dio las llaves de autoridad. Pero como la iglesia no se atreve a creer esto, no vive bajo el poder de Dios, vive bajo la misericordia de Dios. Y la misericordia solamente es para los tiempos de misericordia. Esa es la iglesia romántica, hermano, que hoy es la tierna novia, pero no es el varón maduro del que habla la Escritura. Cuando nosotros predicamos, anhelamos que delante de nosotros haya un pueblo que crea, que madure, que avance, que entienda, pero en la realidad no es así. Lo que vemos es un pueblo que se conforma y que lamentablemente no conoce a Dios. Por eso la oración del pueblo de Dios hoy es esta: Señor, por favor, ten misericordia. Y no es que la misericordia sea mala, no es que esté mal que la invoquemos, pero tenemos que ir mucho más allá. Deberíamos de usar el poder de Dios, el gran poder de Dios que emana del Dios Todopoderoso. Porque si tú no usas las llaves del reino de los cielos, ¿cómo vas a abrir las puertas a la bendición? La iglesia se ha alejado de Dios, no conoce al Señor, se ha cobijado en su propio yo, no se sumerge en el río del Espíritu, está sumergida en su propia prudencia. Y entonces, como consecuencia, busca las respuestas en su mente y ahí no las va a encontrar. La iglesia hoy dice que está en la verdad, que conoce la verdad, que su fe es la correcta, que la liturgia que practica es la adecuada. Pero lamentablemente la iglesia no conoce la verdad, porque la verdad no es una religión, no es un credo, no es un dogma, no es una disciplina. La verdad es Cristo Jesús, Señor nuestro. El decir que yo conozco la verdad y no estar en la verdad, no practicar esa verdad, es como si yo dijera que es lo mismo que yo esté en Cristo, que Cristo esté en mí, y eso es totalmente diferente. La iglesia se ha ido conformando de a poquito. Mira lo que dice la Escritura, Juan 18:38. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. ¿Qué pregunta hizo Pilato? ¿Qué es la verdad? Resulta que la verdad la tenía enfrente de él, pero no dentro de él. Por eso él no sabía lo que era la verdad. Nosotros somos los Pilatos modernos porque tenemos la verdad no enfrente, sino dentro de nosotros, y no nos hemos atrevido a creer lo que la Escritura dice. Los Pilatos modernos se congregan, pero no avanzan, no viven esa grandiosa realidad que Jesucristo es con nosotros. Esa verdad no la tienen en movimiento en su vida porque no conocen al verdadero Dios. Entonces el mundo los ve. Y lo que el mundo entiende es que la vida de los que se congregan se parece más a la mentira que a la verdad, y no creen. Te decía que la iglesia ha perdido el rumbo. No busca tener los atributos de Dios. Una vez más te voy a hablar sobre el atributo de la humildad. La iglesia se ha vestido de soberbia, se ha vestido de púrpura y escarlata y se sienta muy cómodamente. Casi cualquier cosa que te sucede dentro de la iglesia hace que te tambalees.
casi cualquier cosa que un hermano o una hermana te hace que casi te derribes porque no hemos entendido cosas. Te voy a hacer una pregunta. ¿Has orado a Dios para decirle, Señor, quiero ser humilde? ¿Lo has hecho? La pregunta es, ¿cómo pretendes ser humilde y practicar la humildad si no hay alguien que te blasfeme? ¿Tú quieres, como cristiano, llegar a la tierra prometida donde fluye la leche y la miel? Quieres la miel, pero no quieres los piquetes de las avispas. Quieres tomar leche, pero no quieres que las vacas te pateen. Y no existe una bendición sin antes una condición. El único lugar donde te prometen bendición sin condición se llama religiones. La iglesia ha perdido el rumbo. Imagínate este escenario. Jesucristo viene y nace en carne. Se engendra en el vientre de María. Nace. Avanza el tiempo, Él crece en estatura y en gracia, como dice la Escritura. Los fariseos están muy felices con el niño Jesús. Están muy gozosos con el joven Jesús. Están maravillados con el adulto Jesús. Si lo hubieran amado así, Jesucristo no hubiera ido a la cruz. ¿Qué pasaría con tu salvación? Tú y yo iríamos al infierno, porque Jesús en humildad no hubiera ido a la cruz. Ahora, como somos un pueblo que no le pone pausa al consejo de Dios, yo en este momento hago una pausa. Te acabo de decir que qué hubiera pasado con tu salvación si Jesucristo no hubiera ido en humildad a la cruz del Calvario. Ahí le pongo pausa. Lo que te quiero decir es que si tú no vas a morir en humildad a la cruz del Calvario, a nadie podrá rescatar del infierno. Las profecías hablaban de un Mesías humilde, como oveja yendo al matadero y delante de sus trasquiladores, Él no abrió su boca. Jesucristo siempre fue humilde. Pero cuando a ti te hacen algo, inmediatamente te enojas, porque no tenemos la humildad que el Señor quiere que tengamos. Fíjate, hermano, fíjate. Alguien te hace algo y tú te enojas. Pero cuando tú haces algo en contra de un hermano o de una hermana, tú te sientes tan mal que te sientes morir. Es así, ¿verdad que sí? Bueno, pues cuando un hermano se equivoca y falla y te lastima, él también se siente morir, porque el Espíritu de Dios mora en él. Lo mismo le sucede a tu hermano. Eso debes de tenerlo siempre presente. Te diré una cosa bien tremenda. Nosotros fallamos de continuo, y nuestras fallas fueron los motivos para que Jesucristo viniera al Calvario. Te voy a decir algo bien tremendo. Tus pecados hicieron que Jesucristo viniera a esta tierra. Fueron tus pecados los que lo trajeron a esta tierra. Pero bendito a Dios, porque es tu obediencia la que hace que Él te lleve al reino de los cielos. Hermano, yo tuve un sueño. Ya te lo platiqué. Déjame platicártelo una vez más, porque no solamente es para ti. Te dije que yo soñé, y no vivo de sueños, que íbamos caminando rumbo al templo, y junto con algunas personas que iban en ese rumbo, iba un homosexual y dos mujeres. En ese sueño, que no es un sueño, es una revelación, y yo te explico lo que es una revelación. Ese homosexual yo le veía que iba en chanclas. Llegamos a la entrada del templo y le dije: ven al culto, el Señor quiere salvar tu alma. Y él me dijo: no quiero venir. Le dije: si escuchas los cantos y Dios pone en tu corazón el deseo de venir, esa convicción, ven al culto, el Señor quiere salvar tu alma. Hermano, yo sentía esa horrible soledad en la que se vive. Por eso estoy diciendo que es una revelación. No alcanza las palabras para expresar ese vacío que uno siente. Nosotros, el Señor nos llamó para ir a rescatar a otros
que viven en la soledad y decirles, ese vacío que tienes, el Señor se lo va a llevar muy lejos. Porque en mi vida el Señor lo ha llenado todo. Recuerda que estamos rodeados de un mundo que está lleno de necesidades. Yo estaba parado fuera del templo, pero junto había un templo espiritista. No era pared con pared, estaba en diagonal, yo podía ver un poquito hacia adentro y yo veía gente sentada ahí como si fuera un velorio, gente enlutada, con tremenda necesidad. Entré a ese lugar y había una mesa, y en esa mesa había un libro que decía Espíritu de Hierbas. Parece cualquier cosa, hermano, pero no lo es. Hermano, el mundo se está cayendo a pedazos. Y lo que el mundo necesita es que tú le lleves la vida de Cristo que está en ti. Porque se está desmoronando. El Señor por gracia te escogió a ti para darte esa tremenda misión. Mira lo que dice la Escritura. Aquí en Isaías 42:1. Mira qué versículo. He aquí mi siervo. Ese siervo eres tú. He aquí mi siervo, yo le sostendré, dice el Señor, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Una vez más, Dios te vuelve a hablar de su espíritu en ti. ¿No será que Dios te quiere decir algo? Déjame continuar con este sueño. Quien dirigía en ese templo espiritista me dijo, ahorita vamos para allá porque tenemos mucha necesidad. Hermano, te estremeces, sientes una opresión durísima. El problema es que yo no veía a gente de casa de Dios en ese sueño. Entré al templo, a nuestro templo, caminé al fondo y había una mesa y había un libro. Y en el libro que estaba abierto decía, Espíritu de Hierbas, ven. Yo cuando lo leí parecía que yo estaba orando esa porquería y dije, ¿qué espíritu de hierbas ni qué nada? Hermanos, espíritu de hierbas, los tibetanos le llaman dralas. Dicen que son espíritus individuales que se asoman a través de las cosas naturales para recordarnos la propia naturaleza. El espíritu de hierbas lo invocan los chamanes porque creen que tiene virtudes de cuestiones anímicas y de cuestiones medicinales. Lo usan para hacer sus inciensos, obras mágicas y amuletos. Quiero que veas que todo esto tiene que ver con cosas naturales, que se entremezclan con cosas espirituales, pero que le desagradan a Dios y que solamente es entretenimiento y que a la gente nada les resuelve. Yo decía, yo necesito a los hermanos de casa de Dios aquí porque la necesidad está dentro del templo. La gente se vino hacia el templo. Yo veía que una hermana andaba afuera, abrazaba a otra persona que no era convertida y oraba por ella, y otra hermana iba detrás de esas dos mujeres, toda sudada, toda cansada, orando por ellas. Y la dura realidad es esta, hermano, que la necesidad está siempre dentro de la congregación. Las dos mujeres que entraron al templo, era un clamor, hermano, incesante, era un gemido. Y decían, las dos tuvimos un sueño y queremos que Dios nos diga el sueño y su interpretación. Las dos tuvimos un sueño y queremos que Dios nos diga el sueño y su interpretación. No cesaban de decir estas cosas. Y yo estaba ahí. Yo veía su tremenda necesidad. No fueron al templo espiritista, vinieron a casa de Dios. Qué duro. Si tú no tienes el anhelo y la necesidad por Jesucristo, siempre va a haber en tu vida necesidades en el rubro que tú quieras. La necesidad máxima debe ser Jesucristo y el anhelo máximo debe de ser Jesucristo. Fui a la gente que había entrado al templo y les dije, en 2 o 3 palabras, quiero que me digan cuál es su necesidad porque vamos a orar. Y las mujeres elevaban sus voces y decían, las dos tuvimos un sueño. Queremos que nos digan el sueño y su interpretación. Yo me dirijo a ti y a cualquiera que mira este video. Supongo que no son las mujeres, sino la gente que tú amas o tu familia, un ser querido. Te pregunto, ¿tienes tú los asuntos espirituales resueltos delante de Dios?
¿O eres una de las personas que tiene necesidad? ¿Qué habrías hecho en esta situación? Porque o les damos la interpretación del sueño, o el Dios que estamos invocando no es el verdadero Dios. ¿Por qué el motivo de esta serie? Esa es la pregunta. Porque necesitamos avanzar. Estamos lejos de la iglesia primitiva porque las necesidades las tenemos nosotros. Y la Biblia dice en el libro de los Hechos que la iglesia primitiva de nada tenía necesidad. Tenemos necesidades porque no hemos visto el ejemplo de humildad de Jesucristo. No somos aquellos que entre más nos ofenden, más bendecimos. Cuando tu ser querido venga aquí, tiene que venir a un lugar donde tú tienes tu necesidad resuelta. Porque si no te va a decir, a ese que tú invocas no es el verdadero Dios. Ahora, tú vas a decir, yo vine aquí porque me dijeron que aquí estaban hablando sobre la fe. Pero estoy escuchando puras calamidades. Que la gente no es madura, que con nuestra inmadurez manchamos el nombre de Dios, nombre que el Señor cuida mucho. Si yo vine que me hablaran de fe, ¿por qué me están hablando de puras calamidades? Bueno, hermano, todavía no termino. Quiero decirte que nosotros somos los Danieles del tiempo moderno. El ateo niega cualquier cosa sobrenatural. Por eso es el asunto este del espíritu de hierbas, de cosas de la naturaleza. Necesitamos la palabra de ciencia y sabiduría para que la gente vea que el espíritu superior mora en nosotros. El mundo no quiere nada con un montón de muertos. Tienes que llevar la vida de Cristo que está en ti a la gente que necesita. Te decía que somos los Danieles del tiempo moderno. Pero primero debemos derrotar a nuestros propios leones. Esos que pelean en contra de ti, esos que te asedian. Estamos metidos en un pozo, pero no en el pozo de la desesperación. El Señor te sacó del pozo de la desesperación para salvación, pero estás metido en el pozo de tus propios asuntos. Te sientes metido en el horno, y así es, te metes en el horno de tus propias emociones. Pero fíjate, hermano, está Daniel metido en un horno. Y fuera del horno hay gente pagana que no conocían al Señor Jehová de los ejércitos. Pero aún los paganos dijeron, ¿por qué si metimos uno, ahora vemos que son 4? Porque tú no eres uno, tú eres 4. Y no cometí un error de sintaxis o de gramática o de semántica. Tú no eres uno, tú eres 4. Porque el Dios Trino habita en ti. Porque el Señor en 3 personas está aquí. Tú no necesitas verlo. No necesitas que alguien te demuestre que está aquí. Basta con su promesa. Yo estaré contigo todos los días y hasta el fin del mundo. A veces sientes que te quemas en el fuego de las dudas, en las aguas de la desesperación, pero recuerda que el Señor hizo una promesa, que Él estaría aquí. Por eso te digo en el Espíritu que tú no eres uno, eres 4. Por eso esta serie, porque necesitamos avanzar. Somos los bendecidos, sacados del pozo de la desesperación, que a veces nosotros nos metemos en nuestro propio pozo. Te decía que esto que yo tuve no fue un sueño, sino una revelación, y te voy a explicar por qué. Por más que yo me esfuerce, no puedo sentir el vacío que yo sentía antes de que el Señor viniera a mi vida. No lo puedo sentir. Puedo sentir el vacío de las personas que viven sin Cristo. Cuando el Señor vino a mi vida, la memoria del Espíritu está tan fresca que es como si acabara de suceder hace un momento. Literalmente, hermano, parece que me acaba de suceder. Si yo voy a Dios, parece que yo escucho mis propios gemidos, mi propio llanto en arrepentimiento, cuando el Señor me alcanzó. Yo todavía puedo sentir ese calor que me inundó y esa presencia magnífica del Señor viniendo sobre mí, un vil pecador.
Tengo la memoria del Espíritu tan fresca que si 10 veces te lo platico, hermano, 10 veces me voy a quebrantar. Porque Él me tocó. Porque Él tuvo misericordia de mí. Yo, por más que me esfuerce, no puedo sentir vacío. Porque el Señor vino y lo llenó todo en mi vida. Porque no soy uno, porque somos 4. Porque donde está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu de Dios. Y el Señor Trino lo llena todo. Pero tenemos que ir a las almas que viven sin Jesucristo. Así como el Señor me reveló el dolor de la gente que vive sin Dios, hoy el Señor, si oramos, nos puede revelar la fe que Él ha puesto en nosotros, porque no somos uno, somos 4. Donde está el Señor está la fe. Hermano, ¿qué te falta? Lo tenemos todo. Dios nos ha dado todo. Él se puede revelar a nuestras vidas y lo está haciendo ya. Él puede correr un velo para que nosotros como pueblo veamos quién verdaderamente es el Señor. ¿Quieres orar conmigo? No te estoy predicando calamidades. Te estoy diciendo la condición mundial de la iglesia, que parece que se le olvida que dentro de ella está el Dios Trino y poderoso. Los leones y el fuego, nosotros los hemos invocado, pero saldremos de ahí. Tenemos la verdad, porque la verdad no es una doctrina o una filosofía. La verdad es Cristo Jesús. Tus pecados trajeron a Jesús al mundo y le causaste mucho dolor, pero tu obediencia hace que Él te lleve al reino, porque le estás causando gozo. Él te ha escogido. Él te ha dado su Espíritu habitando en ti. Hoy podemos orar, hermano, y pedirle revelación del vacío que hay en el corazón del inconverso, pero revelación también de quién es Dios en nuestra vida. ¿Oramos, hermanos? ¿Oramos así? Señor, yo no puedo sentir el dolor que sentía antes de conocerte. Y no lo puedo sentir porque tú lo llenaste todo. Pero necesito la revelación del dolor de los que no te conocen. Ciertamente hoy le puedes decir: yo me metí al pozo de mis asuntos. Estoy en el fuego de mis dudas. Pero hoy me puedes dar la revelación de quién eres tú. Hoy le puedes decir: Señor, ayúdame a entender que no soy uno, sino que soy 4. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. ¿Qué más te podemos decir? ¿Qué más te podemos decir? Ciertamente fueron mis pecados los que te trajeron aquí. Y yo te causé mucho dolor, todo el dolor. Pero también es cierto que mi obediencia hace que tú me lleves al reino de los cielos en gozo. A veces, Señor, nos quedamos estancados. Cuando un hermano me hace algo, yo no soy humilde, solo me lamento. Pero ¿para quién es la gracia? ¿Acaso no es para aquellos que han fallado? ¿Y para quién es la fe? ¿Acaso no es para aquellos que han dudado? Ayúdanos a ir más allá, Señor, por amor de tu nombre. ¿Cómo pretendemos ser humildes si no hay alguien que nos blasfeme? ¿Por qué no vemos el ejemplo de Jesucristo? ¿Por qué no somos ese grupo de personas, hombres y mujeres, que entre más nos ofenden, más bendecimos? Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por amarnos así. Siempre te digo gracias por tolerarnos.
Gracias porque tenemos la verdad, y la verdad no es la liturgia. No. Ni las doctrinas, ni las filosofías, ni los dogmas, ni los mandamientos de hombre. La verdad eres tú, Señor. Ayúdanos a vivir esa verdad. Espíritu Santo de Dios, yo no me quiero vestir de soberbia. Quiero ser humilde como tú lo fuiste. Someterme a las verdades que están escritas aquí. Necesito la revelación de quién eres tú. Mi hermano, se te revela un versículo, se te revela un principio bíblico, un mandamiento del cielo, se te revela lo que Dios te dijo hace tiempo. Se te ha revelado. ¿Acaso Dios no se nos puede revelar como Él es? Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias porque detrás de una condición está una bendición. Gracias. Gracias. Yo me agarro de tu promesa que tú estarías conmigo. No necesito la demostración de que estás aquí. Es más, no necesito ni sentirte, porque tu fidelidad no tiene nada que ver con mis sentimientos. Gracias porque hoy no vivimos en ese horrible vacío, en esa desesperación. No, Señor. La memoria del Espíritu está fresca, porque yo me acuerdo muy bien cuando viniste a mí. Casi me puedo escuchar clamando y gimiendo misericordia. Para eso es la misericordia. Pero es tiempo de vivir en tu poder, Señor. Gracias porque con la fe vamos a poder salir sanos y salvos del pozo de los leones, de ese horno de fuego. La boca de Jehová lo ha dicho. Gracias, Señor. Amén y amén. A ti la gloria para siempre y siempre. Ver tu rostro quiero. Ese es mi anhelo. El cielo sin ti no es gloria. Ni victoria. Por mirar tus ojos tiernos, muero al yo, muero al yo. Mira mi interior, ojos de amor, manos traspasadas, costado herido y tus sienes laceradas. Ojos de amor, manos traspasadas, costado herido y tus sienes laceradas. Lirio de los valles, rosa de Sarón, rugido de león. Lirio de los valles, rosa de Sarón, rugido de león. Dile al Señor, hermano, no te canses de decirle: quiero sentir que no soy uno, sino que soy cuatro. Qué verdad tan grande, qué verdad tan poderosa del cielo.
Gracias, Señor.